Comenzamos nuestro viaje más allá de las montañas, donde un pueblo ha resistido contra el ruido del tiempo. Este pueblo no está definido solo por una geografía, ni por una bandera. Es un pueblo que ha caminado por los márgenes de la historia, pero que ha tocado su centro, los kurdos. Entonces, ¿quiénes son los kurdos? Los kurdos son un pueblo que ha vivido durante miles de años en regiones montañosas de Mesopotamia. Tienen una historia profunda y una herencia cultural muy rica. Pero para conocerlos de verdad no basta con leer libros. Hay que atravesar el silencio de los textos históricos, la mudez de los documentos oficiales. Porque la historia de los kurdos muchas veces no está escrita, sino escondida entre montañas, en la tradición oral, en las canciones y los cuentos. El origen del nombre kurdo sigue siendo tema de debate entre los historiadores. Pero hay algo seguro. No es un nombre nuevo en la historia. Algunas fuentes sitúan sus raíces en los antiguos medes, quienes fundaron un gran imperio en el siglo VII en lo que hoy es Irán. Lucharon contra los asirios, se aliaron con los persas. Aunque no es fácil establecer un vínculo directo, para muchos kurdos, aquella conexión sigue siendo motivo de orgullo. El historiador griego Xenofón mencionó en su obra Anábasis a un pueblo guerrero llamado Karduchoi, que vivía en las mismas zonas que hoy habitan los kurdos. Y su espíritu rebelde se parece mucho al carácter que los kurdos han mostrado a lo largo de los siglos. La palabra kurdo aparece en distintos textos históricos, en árabe como Akrad, en persa como Kurd. Todos describen a un pueblo apegado a las montañas, nómada o seminómada, guerrero pero también profundamente arraigado a sus costumbres. A lo largo de la historia, los kurdos vivieron a veces dispersos en tribus, otras veces se unieron para formar principados, e incluso, aunque por poco tiempo, fundaron estados. Pero reducir a los kurdos a una identidad étnica es insuficiente. Los kurdos son también una forma de civilización, porque ser kurdo no es solo una cuestión de sangre, es memoria, cultura y un modo de vida. Las leyendas contadas junto al fuego en casas de montaña, las nanas cantadas por las madres, los lamentos memorizados por los dengbek durante generaciones. Todo eso forma parte de la gran herencia que lleva este pueblo. Y por eso, conocer a los kurdos no es solo entender quiénes son, sino cómo viven, qué aman, qué defienden y por qué luchan tan intensamente por seguir existiendo. Este es el punto de partida de nuestro relato. No solo comprender quiénes son los kurdos, sino también por qué lo son. Para entender a los kurdos, no basta con saber quiénes son. También hay que saber dónde viven, porque su historia está profundamente unida a la tierra que habitan. Y esa tierra no es solo un lugar físico, es memoria, es identidad y también es resistencia. Desde hace siglos, los kurdos viven en una región extensa que abarca desde el norte de Mesopotamia hasta las montañas Zagros, desde las laderas de los montes Tauro hasta la meseta iraní. A esta región, el pueblo la llama Kurdistán. Aunque en los mapas oficiales aparezca de distintas formas, en la memoria colectiva de los kurdos siempre ha significado lo mismo, su tierra ancestral. Hoy ese territorio está dividido en 4 partes principales: Turquía, Irán, Irak y Siria. Las fronteras modernas pueden haber separado al pueblo kurdo, pero su lengua, sus canciones, sus costumbres y sus lazos tribales siguen vivos más allá de las líneas fronterizas. El este y sureste de Turquía, desde Diyarbakır hasta Van, desde Hakkari hasta Mardin, desde Bitlis hasta Şırnak, han sido por siglos tierra kurda. Y estos nombres no solo se encuentran en mapas, también se escuchan en poemas, en canciones, en lamentos. Porque esos lugares no son solo sitios habitados, son espacios de memoria, dolor y lucha. Durante siglos, los kurdos en esta región vivieron organizados en tribus, dedicados a la agricultura, la ganadería y un modo de vida seminómada. En la época del Imperio Otomano, algunos líderes kurdos colaboraban con el centro del poder a cambio de conservar su autonomía local. Pero con la creación de la República de Turquía, todo eso cambió. El nuevo Estado-nación adoptó una política de una sola nación, una sola lengua, lo que dio inicio a una etapa totalmente distinta para los kurdos. En los primeros años, se negó oficialmente la existencia misma de la identidad kurda. Se inventaron términos como turcos de las montañas en lugar de kurdos.
El kurdo fue prohibido. Hablarlo, escribirlo o enseñarlo se convirtió en delito. Miles de nombres de pueblos fueron cambiados, montañas, ríos, distritos fueron purificados con nuevos nombres. Este proceso significó una destrucción profunda tanto cultural como física para los kurdos. Y entonces llegaron las rebeliones. La rebelión de Sheikh Said en 1925, luego la de Arre, y más tarde la masacre de Dersim en 1937-38. No fueron solo levantamientos armados, fueron también gritos de una identidad reprimida. Pero cada rebelión fue seguida por una represión aún más brutal. En Dersim, miles de personas fueron asesinadas o desplazadas, familias destruidas, aldeas arrasadas, identidades silenciadas. Y esa silenciosa herida quedó abierta durante décadas. En los años 60 y 70, en las grandes ciudades y universidades, la juventud kurda comenzó a cuestionar su identidad con más fuerza. El golpe militar de 1980 fue un punto de quiebre para la oposición en Turquía y para el movimiento kurdo. Especialmente la prisión de Diyarbakır, que aún hoy representa una herida viva en la memoria colectiva kurda. A partir de 1984, con el inicio del conflicto armado, la región este de Turquía volvió a transformarse por completo. Miles de pueblos fueron evacuados. Millones de personas emigraron hacia el oeste del país, intentando sobrevivir en obras de construcción, talleres textiles o barrios marginales. Pero esa migración no fue solo económica, fue también una ruptura cultural. Las nuevas generaciones crecieron en las periferias urbanas, escuchando el idioma kurdo solo de labios de sus abuelos. Y sin embargo, tras cada ola de represión, una nueva búsqueda volvía a florecer. En los años 90, la prensa, la literatura y la música kurda revivieron. Los Dengbej regresaron a los escenarios. Las viejas historias se contaron de nuevo. Surgieron artistas, cineastas y escritores. En los 2000, la cuestión kurda se volvió parte central del debate nacional. Durante un breve periodo, el llamado proceso de paz permitió hablar por primera vez de la posibilidad de convivir. Música kurda en la televisión, cursos de idioma, palabras en kurdo en el parlamento, pero ese proceso no logró profundizarse, y con los años siguientes el conflicto renació. Hoy todavía, ser kurdo en esta tierra no es fácil. La educación en lengua materna sigue siendo un sueño. Quienes desean volver a sus aldeas se encuentran con las huellas del pasado. Y aún así, los kurdos no se han desprendido de su tierra. Porque cada montaña alberga una canción, cada piedra guarda una historia, cada río arrastra un lamento. Desde los niños que juegan bajo las murallas de Diyarbakır hasta los ancianos Dengbej sentados junto al lago Van, todos saben que esa tierra no es solo donde nacieron, sino donde existen. Y por eso, la geografía para los kurdos no es solo un lugar, es parte de su identidad. La identidad de un pueblo no la determinan únicamente los mapas. Lo que realmente los define son las emociones escondidas en su lengua, los duelos que viven en su música, las resistencias ocultas en sus historias populares. En ese sentido, los kurdos son un pueblo que respira a través de su cultura, porque incluso si todo se silencia, la palabra permanece. Y la historia de los kurdos ha llegado hasta hoy aferrándose precisamente a esa palabra. Durante siglos, la cultura kurda no se transmitió por documentos escritos, sino a través de la tradición oral. Quizás no tenían libros, pero tenían a los Dengbej. Dengbej significa literalmente el que cuenta con la voz. Eran bardos que vivían en la memoria. Cada uno era como un archivo vivo. Relataban con voz y emoción conflictos tribales, grandes historias de amor, levantamientos inolvidables y pérdidas dolorosas. A veces lo hacían con una stran, canción kurda, otras veces con lamentos que podían durar horas. Eran como un grito contra el silencio. Cuando los Dengbej callaban, la historia también lo hacía. Por eso, en cada hogar kurdo siempre había una cinta de un Dengbej, un lamento o una melodía. La música kurda es música de duelo. En cada nota hay un hermano perdido, un padre en el exilio, una lágrima que nunca cayó. Pero al mismo tiempo es también música de resistencia, de seguir adelante, porque los kurdos no se aferran al dolor, lo transforman en canción. Y por supuesto en el corazón de esta cultura está la lengua kurda, una lengua antigua, rica y diversa, compuesta por varios dialectos. El más extendido es el kurmanji,
hablado comúnmente en Turquía, Siria, el norte de Irak y en la diáspora kurda de Europa. El kurmanji, con sus sonidos ásperos y profundos, parece una roca firme, pero dentro guarda emociones delicadas. Sorani, por otro lado, es más común entre los kurdos de Irak e Irán. Su estructura es diferente, pero comparte raíces con las demás. Sazaki, también conocido como Dimilki, y Gorani, ofrecen una riqueza adicional tanto lingüística como folclórica. Pero el destino compartido del kurdo ha sido lamentablemente el mismo: prohibido, reprimido, marginado. Por eso, muchos kurdos nunca aprendieron a leer ni escribir en su idioma. En las escuelas fueron obligados a hablar otra lengua. Y aún así, el idioma siguió viviendo en casa, en las calles, en las danzas, en las canciones de cuna. Porque el kurdo no es solo una herramienta de comunicación, es una forma de pertenencia, una forma de existir. El estilo de vida kurdo también forma parte natural de esta riqueza cultural. La vida en los pueblos de montaña, la agricultura tradicional, el pastoreo, las huellas de un pasado nómada. Las mujeres se levantan temprano, hacen pan en el horno de barro. Los hombres suben a las montañas a pastorear ovejas. Pero al caer la tarde, todos se reúnen en torno a una misma mesa. Nadie se sienta sin lavarse las manos. Nadie come sin antes hacer una oración. Hasta estos pequeños rituales muestran cómo vive un pueblo, qué valora, qué considera sagrado. Las bodas kurdas llevan alegría, pero también duelo, porque incluso la felicidad en el mundo kurdo se vive con cuidado y respeto. El halay, esa danza colectiva, no es solo un baile, es una postura compartida, una declaración. Caminar con los mismos pasos, mirar hacia la misma dirección, sentir al mismo ritmo. Y luego llega Newroz, una fiesta que para los kurdos es mucho más que el cambio de estación. Newroz es símbolo de la rebelión contra los tiranos, el renacimiento y la afirmación de un pueblo. Reunirse alrededor del fuego no es solo un antiguo ritual, es reescribir la memoria. Vestimentas coloridas, danzas folclóricas, antorchas encendidas. Todo eso es forma de ser preserv begin pisman. La mujer kurda es transportadora de esta cultura. Es quien sostiene el hogar, quien enseña la lengua, quien mantiene viva la música. Pero no se limita solo a eso. Ha superado los roles tradicionales y hoy tiene voz tanto en casa como en la sociedad. Ha estado al frente de muchas resistencias. La mujer kurda no es solo madre, líder revolucionaria. Y hay un rasgo más que marca esta cultura: el exilio. Muchas familias kurdas han sido desplazadas de sus aldeas, forzadas a migrar desde las ciudades. Pero esas migraciones funcionaron como maletas cargadas de memoria. Llevaron con ellas sus canciones, su comida, sus costumbres, su duelo y su esperanza. Así, la cultura kurda pudo sobrevivir más allá del territorio. Es una herencia que se intentó borrar, pero que no fue olvidada. Un trayecto que va desde la memoria oral a la literatura escrita, de la prohibición a la resistencia, del silencio a la palabra. Caminar por ese trayecto es sencillo para revivir solo signotsbat pai. El silencio de la historia muchas veces ha sido ocupado por la voz de los poderosos. Pero dentro de ese silencio, un pueblo ha logrado llevar su voz, a veces en susurros, otras veces en lamentos, y otras con gritos de resistencia. La historia del pueblo kurdo es justamente así. Cada vez que intentaron escribirla, fue borrada. Cada vez que lo silenciaron, encontraron otra forma, otro lugar, otra voz para volver a hablar. Aunque en la antigüedad no se mencione literalmente la palabra kurdo, su presencia quedó registrada bajo otros nombres: medos, gutis, subartios, carducos. Algunos de estos pueblos son considerados por los historiadores como los antepasados de los kurdos. En particular, el historiador griego Jenofonte, Xenofón, habla en su obra Anábasis de los carducos en el año 401 a.C., un pueblo guerrero que vivía en lo alto de las montañas. Las regiones que habitaban coinciden ampliamente con el territorio actual kurdo. Desde entonces, los kurdos han permanecido al otro lado de las montañas, siempre cerca, aunque muchas veces en los márgenes de la historia. En el siglo VII, con la expansión del Islam, los kurdos fueron uno de los primeros pueblos en abrazar la nueva fe. Y con el tiempo, durante los periodos abasí y selyúcida, ocuparon cargos importantes, y entre ellos hubo uno que cambiaría el rumbo de la historia: Salah ad-Din al-Ayyubi, conocido como Saladino.
En el siglo XII, Saladino reconquistó Jerusalén de manos de los cruzados, y su nombre fue respetado no solo en el mundo islámico, sino también en Europa. Saladino fue el fundador de la dinastía Ayubí, y sí, era de origen kurdo. Aún hoy su nombre representa para muchos kurdos un símbolo de orgullo y de esperanza. Durante la Edad Media, los kurdos lograron mantener su presencia a través de la creación de pequeños principados, Bitlis, Botan, Hakkari, Soran, Badinan. Estos principados, ubicados entre los imperios otomano y safávida, fueron a veces elementos de equilibrio, otras veces zonas tampón. En el siglo XVI, el Imperio Otomano estableció una alianza con los kurdos. Figuras como Idris de Bitlis, un sabio kurdo, jugaron un papel clave. A cambio, los jefes kurdos recibieron autonomía interna. Este sistema permitió que los kurdos vivieran por un tiempo en relativa paz. Pero, en el siglo XIX, todo comenzó a cambiar. Los esfuerzos del Imperio Otomano por centralizar el poder empezaron a debilitar esa autonomía. La nueva lógica del Estado buscaba desmantelar los principados kurdos y someterlos al control central. Esto provocó la reacción de muchos líderes kurdos, especialmente la revuelta liderada por Bedir Khan Bey en 1847, que marcó el fin de un principado y el comienzo de un mayor control otomano sobre los kurdos. Y luego llegó el siglo XX. Un gran imperio se derrumbaba, y nuevas naciones-estado emergían. Los kurdos, una vez más, se encontraron en una encrucijada histórica. Por un lado, algunos intelectuales kurdos intentaban defender sus derechos dentro del Imperio Otomano multinacional. Por otro lado, las regiones kurdas que quedaron dentro de la República de Turquía fueron pronto sometidas a una política de negación y represión sistemática. La rebelión de Sheikh Said en 1925 no fue solo una sublevación religiosa. Fue también una reacción al borrado de la identidad kurda. Luego vino la revuelta de Ara, 1927-30, y la masacre de Dersim, 1937-38. Ambas dejaron heridas profundas tanto militares como sociales. Miles de personas fueron asesinadas, desplazadas, familias destruidas, aldeas incendiadas, identidades silenciadas. Este periodo quedó grabado en la memoria colectiva kurda como una herida abierta que aún no cicatriza. En 1946, en la ciudad de Mahabad, en Irán, se proclamó un estado kurdo efímero, la República Kurda de Mahabad. Fue la primera experiencia política moderna en la que los kurdos ejercieron autodeterminación. Duró solo 11 meses. Su presidente Qasi Muhammad fue ejecutado por el gobierno iraní. Pero Mahabad quedó para siempre como un recuerdo de lo que pudo ser, un símbolo de unidad, una muestra de que un pueblo unido puede lograr mucho. En los años 80 en Turquía comenzó una nueva etapa, la de la lucha armada. El conflicto entre el Estado y los movimientos kurdos fue largo y doloroso. Miles de pueblos fueron evacuados, decenas de miles de personas migraron a las grandes ciudades. Y sin embargo, la identidad kurda comenzó a expresarse con más fuerza en las calles, las universidades, los espacios culturales y mediáticos. Ya en el siglo XXI los kurdos no solo están en las montañas, sino también en las ciudades, en los medios, en el arte y en el mundo académico. Pero aún hoy, continúan luchando por derechos fundamentales como la ciudadanía plena, la educación en lengua materna y los derechos culturales. La historia kurda no puede contarse solo como una historia de víctimas, ni solamente como una leyenda de héroes. Es una historia tejida con dolor y esperanza, con pérdidas y resistencia, con silencios y voces. Y quizás lo más importante es esto. El pueblo kurdo es un pueblo al que quisieron desaparecer muchas veces, pero que siempre ha sabido renacer en otra forma, en otro lugar, con otra voz. Hoy, la voz de los kurdos ya no se escucha solo en las montañas. Se escucha también en las aulas universitarias, en los festivales de cine, en las páginas de las novelas, en las redes sociales. Ahora esa voz resuena en diferentes idiomas, con distintas formas, pero con la misma esencia. Ese pueblo cuya existencia alguna vez fue negada, hoy intenta contar su nombre, su lengua y su propia historia. Pero esta visibilidad no fue fácil de conquistar. La realidad kurda de hoy se ha construido sobre décadas de silencios, de memorias reprimidas, de identidades que se quisieron borrar. Cada palabra, cada canción, cada libro lleva consigo la huella de una resistencia. Hoy los kurdos siguen divididos en 4 partes.
Turquía, Irán, Irak y Siria. Pero más allá de esas divisiones, existe una diáspora kurda cada vez más fuerte. Desde Alemania hasta Suecia, desde Canadá hasta Australia, millones de kurdos están transformando su identidad migrante en una nueva memoria cultural. Los kurdos en la diáspora no solo miran hacia el pasado, también invierten en el futuro. Fundan instituciones culturales, abren cursos de lengua, crean redes de medios de comunicación. En el Kurdistán iraquí, la situación es distinta. Desde 2005, la creación del gobierno regional del Kurdistán permitió a los kurdos una autonomía administrativa dentro de sus propias tierras. Un parlamento, una bandera, una lengua oficial y fuerzas peshmerga. Todo esto marcó un hito histórico en la experiencia de autogobierno kurdo. Por supuesto, hay problemas políticos internos, pero este modelo representa una de las pocas formas reales en que un pueblo ha podido ejercer su voluntad política. En Rojava, Siria, ha emergido quizás la expresión más singular de la identidad kurda. Un sistema de autogobierno democrático, con liderazgo femenino, basado en la igualdad, la diversidad y la autonomía local. Y Rojava no ha impactado solo por sus logros militares, sino por sus ideas, sus principios y su visión del mundo. Ha sido una experiencia sin precedentes en Medio Oriente. Para los kurdos en Turquía, el panorama es más complejo. Durante la década de 2010, el proceso de paz trajo esperanza. Televisiones en kurdo, carteles electorales en su idioma, institutos culturales, cosas que antes eran impensables, comenzaron a existir. Pero el proceso terminó, y lo que vino después fue otro silencio. Un silencio hecho de detenciones, de municipios intervenidos, de periódicos cerrados, de conflictos reavivados. Aún así, queda un lugar donde no se ha podido silenciar todo. El arte. El cine kurdo hoy traza una línea que va desde Yilmaz Güney hasta Shaukat Amin Korki y Bahman Gobadi. Todos ellos llevan a la pantalla tanto el dolor como la esperanza del pueblo kurdo. También crece la literatura kurda, tanto en kurdo como en otros idiomas. Las novelas de Mehmed Uzun, los relatos de Murat Mungan, la poesía de Beshan Matur, distintos idiomas, distintos territorios, pero una misma raíz. Los jóvenes kurdos ya no solo hablan de las heridas del pasado. Programan códigos, hacen fotografía, producen documentales, crean podcasts. Esta nueva generación quiere ser portadora del pasado, pero también constructora del futuro. Su identidad es multicapa. Son ciudadanos del mundo, pero también hijos e hijas de un pueblo milenario. Y aún así siguen existiendo preguntas sin responder. ¿Habrá alguna vez escuelas en kurdo? ¿Universidades donde se enseñe su lengua materna? ¿Es posible una paz real? Preguntas que no solo afectan a los kurdos, sino a todas las personas que viven en esta región. Porque la historia de los kurdos, solo la historia de un pueblo, es una historia común que todos tenemos el deber de escribir, aún sigue escribiéndose, con cada canción, con cada libro, con cada nombre de un niño o una niña. Los kurdos hoy siguen aquí, siguen resistiendo, siguen contando su historia. Este podcast puede terminar aquí, pero la historia kurda no ha terminado. Porque la historia no siempre se escribe en los registros oficiales, sino en lo que se cuenta, lo que se recuerda y lo que no se olvida. Y este pueblo no ha olvidado.